Era el 18 de abril de 1955 cuando Albert Einstein falleció en el hospital de Princeton a los 76 años de edad. Su legado ya estaba asegurado con la teoría de la relatividad que redefinió la física moderna. Sin embargo, lo que ocurrió después de su muerte dio inicio a una historia que parece sacada de entre las páginas de una novela. El cerebro de Einstein fue extraído sin el consentimiento de su familia y dio comienzo a un peculiar viaje que terminó con el seso almacenado en frascos de formol. El objetivo era un estudio minucioso. Ahora bien, ¿se encontraron diferencias significativas en su estructura cerebral? ¿Pudo haber algo físico que explicara su genialidad? Os contamos esta historia a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Albert Einstein nació un 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, perteneciente al estado de Württemberg, en Alemania. Su llegada al mundo no estuvo marcada por ningún augurio de grandeza. Era un niño tranquilo y sus padres, Hermann y Pauline Einstein, le criaron con inclinaciones hacia el pensamiento liberal y el progreso científico. En 1894, la familia Einstein se trasladó de Múnich a Milán, ya que el negocio del padre, un taller de aparatos eléctricos, atravesaba graves dificultades económicas. 2 años después, Einstein ingresó en la Universidad Politécnica, donde estudió física y matemáticas. Allí desarrolló una forma autodidacta de aprendizaje en la que, más que memorizar ecuaciones, buscaba entender las leyes fundamentales de la naturaleza. En 1900, Einstein se graduó, pero su personalidad, tal vez poco convencional, y su falta de respeto por la autoridad académica jugarían en su contra. No consiguió un puesto en la universidad y tuvo que aceptar un empleo en la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Sin embargo, el trabajo en la oficina de patentes resultó ser más beneficioso de lo que él pensaba. Le permitió un horario estable y suficiente tiempo libre para dedicarse a sus propias investigaciones. En 1905, el llamado Año Milagroso de Einstein publicó 4 artículos que cambiaron la física para siempre. Más tarde, en 1915, presentó su teoría de la relatividad general, lo que era una reformulación de la gravedad, donde trataba fenómenos como la curvatura del espacio-tiempo alrededor de cuerpos con masa. La confirmación experimental de su teoría llegaría en 1919, a través de la observación de un eclipse solar, y aquello lo convirtió en una celebridad mundial. Albert Einstein pasó sus últimos años en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, viviendo de manera discreta. A pesar de su edad, continuaba activo intelectualmente y mantuvo su rutina de estudio. Sin embargo, en abril de 1955, su salud comenzó a deteriorarse debido a un aneurisma aórtico abdominal. Falleció en la madrugada del 18 de abril de aquel año, 1955, a los 76 años de edad. Su cuerpo fue incinerado aquel mismo día, respetando su deseo de no tener una tumba que pudiera convertirse en un lugar de peregrinaje. Pero lo que debió ser un adiós tranquilo se convirtió en el inicio de una historia aún más extraña. En la morgue del hospital de Princeton, el patólogo Thomas Stoltz Harvey fue designado como el encargado de realizar la autopsia a Albert Einstein. El médico, convencido de que el cerebro debía ser estudiado para la posteridad, lo extrajo sin el consentimiento de su familia. Lo pesó, alrededor de 1.230 gramos, algo dentro del rango normal. Lo cortó en aproximadamente 240 secciones para facilitar su estudio. Algunas de aquellas muestras se conservaron en bloques de celuloide, otras en láminas para su observación microscópica. Tras dividir el cerebro, Harvey colocó algunas muestras en frascos de vidrio llenos de formol y otras en una caja de sidra que escondió bajo una nevera de cervezas en su sótano. Y es que en realidad Harvey no pensó un plan claro sobre qué hacer con el cerebro, así que empezó a improvisar. En un principio, pensó que prestigiosos neurólogos buscarían estudiarlo para publicar revolucionarios artículos sobre el asunto. Pero hubo un revés. Harvey perdió su empleo en el hospital, se llevó el cerebro consigo y lo trasladó de un lugar a otro durante décadas. La noticia del robo no se hizo pública inmediatamente. Hans Albert Einstein, hijo del científico, tardó en enterarse de lo ocurrido y en expresar lógicamente su rechazo. Sin embargo, eventualmente acabó cediendo ante los argumentos de Harvey, que aseguraba que su único propósito era avanzar en el conocimiento científico. Años más tarde, en 1978, el periodista Stephen Levy se enteró de la existencia del cerebro y rastreó a Harvey para escribir una historia sobre aquel suceso. La publicación en la revista New Jersey Monthly despertó el interés de científicos y médicos que, ahora sí, buscaban analizar muestras de aquel cerebro.
Así pues, se repartieron pequeños fragmentos a investigadores de distintas partes del mundo. La pregunta es, ¿se llegó a alguna conclusión con estos análisis? Algunos investigadores pensaron que sí. Por ejemplo, se descubrió que el cerebro de Einstein contaba con un número inusualmente alto de células gliales, o su lóbulo parietal era un 15% más grande de lo habitual, algo que propusieron podría estar vinculado a su inusual capacidad matemática y espacial. Aunque estos estudios fueron usados para defender la idea de que la inteligencia no depende únicamente del tamaño absoluto del cerebro, sino también de la forma en que está estructurado, lo cierto es que con un solo cerebro no se puede concluir nada. Aunque sí es cierto que la neurociencia moderna soporta la idea de que no es la cantidad, sino la calidad, que no es el tamaño absoluto, sino el uso que se haga de este órgano, lo que puede marcar la diferencia entre una genialidad o una absoluta tontería. El estudio del cerebro de Einstein generó más preguntas que respuestas. Muchos científicos cuestionaron la validez de los estudios. Argumentaron que los resultados no eran del todo concluyentes, pero sobre todo, el robo del cerebro y su posterior fragmentación plantearon un dilema ético considerable. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.